Mis hermanos, esta tarde de hoy quiero continuar con la serie de Sufriendo para la Gloria de Dios. Esta es la segunda clase y mucha de esta información la tomé del libro Gracia Futura de John Piper. En la tarde de hoy vamos a estar viendo 6 maneras en que Jesús venció la depresión. Vamos a estar viendo 6 maneras en que Jesús venció la depresión y a medida de la clase vamos a ir desarrollando los 6 puntos. Para comenzar, quiero contarles una breve anécdota. Imaginen por un momento a un poeta, un hombre sensible y talentoso, cuya alma se debate o pelea constantemente una batalla contra la oscuridad. Mis hermanos, un ser que a pesar de ser bendecido con el don de la palabra, se ve atormentado constantemente por la sombra del suicidio y la depresión. Esto, mis hermanos, es el retrato de William Cowper, una figura clave en la literatura del siglo XVIII. Cowper nació en el año 1731 en el seno de una familia acomodada. Desde niño mostró una profunda sensibilidad y un gran amor por la naturaleza. Sin embargo, también evidenció una tendencia constante a la melancolía y a la tristeza, que se intensificó luego de que su madre muriera cuando él solo tenía 6 años. Se podrán imaginar la profunda tristeza que experimentó este niño. A pesar de su talento, Cowper experimentó una serie de desgracias en su juventud. Sufrió de acoso en la escuela, fracasó en sus estudios de derecho y padeció una profunda crisis de fe. Todos estos eventos lo llevaron a una profunda depresión y a una profunda tristeza que lo llevaron a intentar suicidarse varias veces, sin éxito. Tras este episodio, Cowper encontró refugio en Cristo y en la amistad de un pastor llamado John Newton. Este amigo, este pastor, lo ayudó en sus momentos cuando tenía tendencias suicidas y lo ayudó a encontrar la paz. Sin embargo, mis hermanos, la depresión nunca abandonó a Cowper por completo. A lo largo de su vida, Cowper seguía experimentando momentos de profunda tristeza y depresión. La idea del suicidio lo acosaba constantemente. En una ocasión intentó suicidarse 3 veces, envenenándose, ahogándose y ahorcándose. Y en la providencia del Señor, el Señor providencialmente impidió que todos sus intentos tuvieran éxito. Su amigo John Newton, el pastor John Newton, lo acompañó durante todos estos momentos de depresión y de tristeza profunda. Y lo ayudó a componer varios himnos. Y entre los dos empezaron a componer muchos himnos para un himnario de la iglesia donde estaban. Y allí fue donde John Newton escribió su famoso himno Sublime Gracia. Pero William Cowper también escribió un himno muy famoso. Uno de sus últimos himnos que escribió fue Dios se mueve de manera misteriosa. Pero su nombre original, el nombre que él le puso a ese himno, fue Luz que brilla desde la oscuridad. Nosotros aquí lo conocemos como Confiamos Dios en ti, que fue el que acabamos de cantar. Mis hermanos, William falleció el 25 de abril de 1800 a la edad de 69 años. Su amigo, el pastor John Newton, quien dirigió su funeral y lo cuidó en su casa, escribió acerca de él lo siguiente, cito: fue uno de los hombres de los que salieron de grandes tribulaciones. Sufrió mucho aquí durante 27 años de su vida, pero la eternidad es suficiente para enmendarlo todo. Mis hermanos, tal como William Cowper, nosotros experimentaremos sufrimientos, tristezas y depresiones. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero la pregunta que constantemente debemos hacernos es: ¿cómo enfrentamos estas situaciones? ¿Cómo hacemos cuando la depresión
cuando la tristeza, cuando el sufrimiento aparecen de repente en nuestras vidas. En la clase de hoy estaremos viendo 6 maneras en cómo nuestro Señor Jesús enfrentó el sufrimiento, la tristeza y la depresión. Sin más preámbulo, quiero que veamos la primera manera en la que nuestro Señor enfrentó la depresión. Y la primera manera es que nuestro Señor Jesús eligió a algunos amigos cercanos para que estuvieran con Él. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 37. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Repito, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en el momento más difícil y más terrible de su alma, mandó a llamar a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos eran su círculo íntimo. Mis hermanos, pero ¿qué tipo de hombres eran estos? Porque es el Hijo de Dios el que está triste. ¿Será que es cualquier hombre lo que Él mandó a llamar? ¿O estos hombres eran especiales o superiores de alguna manera? Mis hermanos, cuando nosotros vemos en las Escrituras, vemos que el apóstol Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre muy seguro de sí mismo. Vemos que Juan y Santiago eran hombres impacientes, interesados en tener siempre el primer lugar. ¿Recuerdan esa vez que le preguntaron a Jesús si ellos podían sentarse a su derecha y el otro a su izquierda cuando Él viniera en su reino? ¿O la vez que querían hacer descender fuego del cielo porque unos samaritanos no los recibieron como ellos esperaban que los recibieran? No en vano Cristo los llama los hijos del trueno. Entonces, en este momento de tristeza, tenemos a estos 3 hombres que no son los mejores. Son personas imperfectas, con pecados, pero fueron a ellos a los que Jesús los llamó sus amigos. De los 12, estos eran los amigos íntimos de Jesús. ¿Tienes amigos íntimos? ¿Tienes amigos con los que puedas contar? No sé si recuerdan la clase que dio nuestro pastor acerca de la amistad, sobre lo importante que es tener amigos y los diferentes círculos de confianza que hay. Hay amigos con los que podemos ser más íntimos con otros, y esto no es pecado. Por lo tanto, si queremos glorificar a Dios en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza y en medio de la depresión, debemos buscar amigos íntimos que nos acompañen. Y si no tenemos esos amigos, debemos buscar cultivarlos. Debemos buscar cultivar amigos, pero eso sí, les hago una advertencia: no busquen perfección. Vemos que el mismo Hijo de Dios eligió a 3 pecadores y pescadores, imperfectos, inseguros, iracundos, pero ellos fueron lo que Él eligió para hacerlos sus amigos. Por lo tanto, elige amigos cercanos para que estén contigo en los momentos más tristes, en los momentos más difíciles de tu vida. El Hijo de Dios, piensa por un momento esto, el Hijo de Dios, quien era perfecto en todos los sentidos, buscó compañía de hombres imperfectos en los momentos más profundos de su alma. ¿Somos nosotros superiores a Él? ¿Somos nosotros superiores a nuestro Señor? Busquemos amigos en los momentos que experimentemos tristeza y depresión. En mi propia vida, en los momentos que he sufrido, en los momentos que he pasado dificultades, los mejores momentos
o los momentos donde más me he sentido confortado es cuando he estado rodeado de amigos. En los momentos que he sufrido, en los momentos que he llorado, ha sido un bálsamo para mí tener amigos cercanos, a diferencia de las veces que he estado solo. Mis hermanos, al final esa actitud de aislamiento, de separarnos y de alejarnos, no es más que orgullo disfrazado. Muchas veces nosotros pensamos, es que no quiero ser carga para los demás. Otras veces pensamos, no, pero es que no creo que ellos se entiendan por lo que yo estoy pasando. O no, yo simplemente quiero estar solo. Hermanos, eso es orgullo. Eso es orgullo porque el glorioso Hijo de Dios en su momento de tristeza no estuvo solo, buscó amigos. Así que en medio de la angustia, del sufrimiento y del dolor que estés experimentando, por favor, busca amigos cercanos que te acompañen. Esa fue la primera manera con la que Jesús enfrentó, luchó y venció contra el sufrimiento, la tristeza y la depresión. Mis hermanos, pero no solo Jesús buscó amigos que lo acompañaran, sino que en segundo lugar, Él les abrió su alma. Ahí mismo en el texto que estamos leyendo, Mateo 26, leamos el versículo 38 en su parte A. Dice así: Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mis hermanos, Cristo no solo buscó amigos íntimos en su momento de tristeza. No simplemente buscó amigos íntimos, se rodeó y se quedó callado. Sino que una vez que estuvo con ellos, le abrió su alma. Le abrió su corazón. El Hijo de Dios, el Señor de la vida y de la muerte, la segunda persona de la Trinidad encarnada, aquel que obró milagros, resucitó muertos, aquel de quien los demonios huían asustados, aquel a quien el viento y el mar le obedecían. Ese Jesús, ese glorioso Jesús, estaba triste. Y no cualquier tristeza. Dice el verso que estaba triste hasta la muerte. Lo más impresionante de todos es que siendo Él quien es, esa tristeza que estaba experimentando no se la guardó para sí mismo, sino que abrió su corazón, abrió su alma y expresó cómo se sentía a sus amigos. Pedro, Juan, Santiago, mi alma está muy triste. Está triste hasta la muerte. Hermanos, esto es algo que nosotros no hacemos. Esto es algo que nosotros no haríamos. Si alguno de nosotros sufre, si alguno de nosotros está experimentando tristeza, depresión o tribulación, nosotros preferimos callarnos. Porque creemos que decir que estamos sufriendo, que somos débiles, que estamos tristes, significa que somos débiles, que no confiamos en Dios. Decir estoy triste, estoy angustiado, estoy preocupado, pareciera que estuviéramos diciendo no soy cristiano. Pero vemos que Jesús está triste hasta la muerte y no tiene temor en decirlo. No es pecado estar triste. Es importante que meditemos y que nos aferremos a esta realidad y a esta verdad. No es pecado estar triste. La tristeza es una emoción, así como lo es la ira. Y las Escrituras nos dicen, airaos, pero no pequéis. Es posible sentir ira sin pecar. Y en 2 Corintios vemos que la tristeza que proviene según Dios trae como fruto el arrepentimiento. Por lo tanto, el pecado no está en sentir emociones. No es pecado estar triste, no es pecado estar molesto, no es pecado estar celoso. El pecado está cuando dejamos que esas emociones nos dominen de tal manera que actuemos pecaminosamente. Mis hermanos, Dios nos hizo seres sensibles, seres que sienten.
que se entristecen y que se alegran. Entonces muchas veces pasa que nos sentimos tristes y nos quedamos callados. Todos tenemos esa tendencia. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo están las cosas? Bien. Todos tenemos esa tendencia. Particularmente nos sucede a aquellos que lideramos o que tenemos cierta influencia hacia los demás, como los que somos padres, o los que somos esposos, o los que somos jefes, líderes, pastores, porque yo soy el que sostengo a la familia. Si yo digo algo triste, todos se vienen abajo. No puedo decir que estoy triste. Tengo que permanecer fuerte. Tengo que parecer fuerte. Yo soy siempre el que animo. Yo soy siempre el que aliento a los demás. Yo soy la hermana con más años en la iglesia. No puedo decir que estoy triste. No nos hemos sentido identificados con esto. De esta manera no estamos glorificando a Dios en medio del sufrimiento. Mis hermanos, nosotros venimos muchas veces de una idea de gozo superficial, de que estamos en victoria siempre, todo es felicidad, vamos para adelante. Hermano, no es así. Muchas veces no nos sentimos así y no es pecado estar triste. Muchas veces, como Jesús, estamos tristes y muchas veces tristes hasta la muerte. El profeta Elías, por ejemplo, después de haber sido usado por Dios, después de que Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el sacrificio y demostró que Él era el Dios de Israel, y por lo tanto Elías mandó a matar a los profetas de Baal, después de haber visto esa gloria de Dios, ese respaldo de Dios, Elías se entristeció cuando escuchó que lo querían matar. Y se entristeció de tal manera que dijo que es preferible morir. No soy yo mejor que mis padres, quítame la vida, Dios. El profeta Jeremías constantemente estaba entristecido por sus aflicciones y sufrimientos. Incluso se le conoce coloquialmente como el profeta llorón, y escribió un libro llamado Lamentaciones. Lloraba, se entristecía y sufría. Y acá, mis hermanos, tenemos al Dios encarnado, entristecido hasta la muerte, que no se lo guardó para sí, no se quedó callado, no trató de proteger su reputación, sino que se acercó a sus amigos imperfectos, a sus discípulos, y les dijo: amigos míos, estoy triste. Y estoy triste hasta la muerte. Él les abrió su alma. Mis hermanos, ¿acostumbramos a abrir el alma a nuestros amigos? ¿O ponemos una pared donde parecemos los más fuertes porque somos los que más tenemos tiempo, los que lideramos un grupo pequeño, los que conocemos teológicamente las escrituras? ¿Abrimos el alma a nuestros amigos? ¿Expresamos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos preocupados? ¿Tienes amigos ante los cuales puedes mostrarte débil? Hace como 2 semanas me sentía triste. Una semana y media. Me sentía triste y quería abrírselo a mis amigos. E inmediatamente sentí mi corazón, la capa, el orgullo. Y dije: Dios mío, ayúdame. Ayúdame a mostrarme triste. Soy débil. Y abrí mi corazón con mis hermanos, con mis amigos con los cuales trabajamos acá. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando muchos también dijeron que esta semana se habían sentido tristes? Se habían sentido como raros. Y todo fue un momento tan agradable. Un momento donde pudimos abrir nuestros corazones. Pudimos estar atentos del cuidado de Dios. Pudimos estar atentos de los ataques de Satanás. Y pudimos recordarnos esa verdad de que somos débiles. Necesitamos amigos con los cuales podemos abrir nuestros corazones. William Cowper, el ejemplo que usamos ahora, en sus momentos más terribles de depresión, contó con la amistad de John Newton, ese pastor que le encantaba hablar de la gracia. John Newton llevaban a William Cowper a visitar constantemente a los enfermos y a las viudas para animar el corazón de Cowper. Compusieron varios himnos juntos y para William, John Newton era un instrumento de Dios en su vida. William Cowper llegó a decir de John Newton lo siguiente. Él dijo: él es un amigo más sincero
y más afectuoso que ningún hombre haya tenido jamás. También decía que John no se desesperaba con los desesperados. Qué belleza tener un amigo que no desespera con los desesperados, que no se desespera con nuestros constantes pecados, que no se desespera cuando estamos tristes y nos trata como si fuéramos de una categoría inferior, sino que es alguien que nos entiende porque también ha experimentado tristeza y sufrimiento. En este caso, mi pregunta no es si tienes amigos así. Mi pregunta es, ¿somos amigos así? ¿Somos amigos de los cuales otros pueden venir desesperados a hablarnos de su tristeza y nosotros escucharlos con amor y con gracia? Si queremos glorificar a Dios en medio de nuestro sufrimiento, consigamos amigos que nos acompañen, pero también abramos nuestras almas con ellos. Mis hermanos, en tercer lugar, o la tercera manera con la cual Cristo venció la depresión, es que Él pidió su intercesión y colaboración en la batalla. Leamos el versículo 38 de Mateo 26 en su parte B. Dice, permaneced aquí y velad conmigo. Permaneced aquí y velad conmigo. Vemos entonces que Jesús no solo abrió su alma, Jesús no solamente expresó cómo se sentía a sus amigos, no solo se mostró débil, sino que en medio de su sufrimiento les pidió a sus amigos que intercedieran y que velaran con él. Mis hermanos, si queremos glorificar a Dios en medio de nuestro sufrimiento, no solo debemos abrir nuestras almas a nuestros amigos y expresar nuestra tristeza, sino también debemos pedirles que nos acompañen. Debemos pedir a nuestros amigos que nos acompañen y que intercedan con nosotros en nuestros momentos de más profunda agonía. Como vimos, no hay problema, no hay pecado en sentirnos tristes. Pero el problema es cuando nos quedamos en la tristeza morbosamente enfocándonos solamente en lo malo, en lo terriblemente mal que estoy pasando, sin pedir ayuda a nuestros amigos, sin pedir intercesión por nosotros. Está bien que expresemos nuestro dolor, está bien que expresemos nuestra tristeza, pero también necesitamos expresar que no podemos solos. Necesitamos decirle a nuestros amigos, ayúdame, me siento triste. Ayúdame, me siento triste, me siento preocupado y no sé cómo lidiar con esto. Ayúdame porque he orado y me siento igual. La tristeza está en mi corazón en este momento. Necesitamos pedirle a nuestros amigos que intercedan por nosotros. Cuando sufrimos, piensa cada uno de ustedes en el lugar donde está. Cuando sufres, cuando estás triste, cuando estás preocupado o preocupada, ¿pides ayuda a tus amigos? ¿Pides ayuda a tus amigos? Necesitamos pedir ayuda. Necesitamos un grupo de amigos que le digan, acompáñenme, no me dejen solo, no me dejen solo, quédense conmigo, oren junto conmigo, animémonos unos a otros, acompañémonos en medio de esta tristeza, en medio de esta depresión. Necesitamos pedir ayuda, mis hermanos. Necesitamos decirle a nuestros amigos que se queden con nosotros. Recuerda siempre que Cristo nos dio ejemplo, Cristo nos dio un modelo. Cristo le dijo a sus amigos, quédense conmigo, velen conmigo, oren junto conmigo. Mis hermanos, hasta ahora en esta clase hemos visto tres maneras en cómo Jesús venció la depresión. Vimos entonces que eligió a algunos de sus amigos más cercanos para que estuvieran con él. Vimos también que le abrió su alma a ellos. Y acabamos de ver también que pidió su intercesión y que quedaran con él y velaran junto con él. Veamos en cuarto lugar, ¿qué hizo Jesús?
Mateo 26, versículo 39a. Él dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En cuarto lugar, mis hermanos, Jesús derramó su corazón a su Padre en oración. Jesús derramó su corazón a su Padre en oración. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, en medio de su agonía, en medio de su tristeza, Él clamó a aquel que podía liberarlo. Él le pidió a su Padre en los cielos. Jesús sabía que para su Padre no había nada imposible. Él pide que en caso de ser posible, Él sea librado de la copa. Que pase de mí esta copa. Mis hermanos, en este punto es importante que hagamos un paréntesis y recordemos que Cristo está a punto de beber la copa de la ira de Dios. Cristo está a punto de beber la copa de la ira de Dios. Cristo no está sufriendo por sus pecados. Cristo no está sufriendo por sus propios pecados, sino que Él en ese momento está sufriendo porque Él está a punto de cargar con todos, los pecados de su pueblo, incluidos los que acabaste de cometer hoy, los que cometiste ayer y los que vas a cometer mañana. Cristo en ese momento está afligido porque está a punto de beber del juicio de Dios para que tú que estás sentado en este lugar no bebas de ese juicio. Mis hermanos, cada uno de ustedes que ha creído en Cristo es la razón del sufrimiento de nuestro Señor. Cristo sufrió por ti. Cristo experimentó tristeza profunda por ti. Y debido a esto, Él clama a su Padre. Nosotros somos la razón del sufrimiento del bendito e inocente Hijo de Dios. En medio del sufrimiento debemos clamar al que tiene poder para liberarnos del sufrimiento. Muchas veces cuando estamos sufriendo no queremos tampoco acercarnos a Dios. Queremos resolverlo de todas las maneras posibles y luego cuando ya no queda más recursos decimos, bueno, vamos a orar. Oye, mira, no, ya no hay nada que hacer, ya no hay cómo resolver esta situación, no hay forma de solucionarla. Bueno, vamos a orar. Eso es un error terrible. Mis hermanos, la oración es el primer y el mejor recurso que nosotros tenemos. Cristo se acercó a su Padre. Cristo se acercó al que lo escuchaba y clamó a Él, expresándole también su sufrimiento. Decía Juan Crisóstomo que nosotros no oramos para informar a Dios o para darle instrucciones, sino para suplicarle de manera cercana, de manera íntima, con continuas solicitudes, para ser humildes y recordar nuestros propios pecados. En medio de tus sufrimientos y tristezas, ¿oras a tu Padre? Si hoy estás experimentando una tristeza, una depresión, ¿te has acercado hoy a tu Padre? ¿Te has encerrado a solas con Él y decirle, Señor, me siento muy triste? O cuando experimentamos tristeza, lo último que hacemos es hablarle a Dios porque creemos que a Él no le importa. Creemos que Él está ocupado allá en otros asuntos más importantes que nuestra tristeza. Mis hermanos, Jesús oró y clamó al Padre. Si estás sufriendo, encárgate. Si estás padeciendo tristeza, encárgate de que tus oraciones sean conocidas en el cielo. Encárgate de que tus oraciones sean conocidas en el cielo. Hermanos, en quinto lugar, o la quinta manera con la que Cristo venció la depresión, es que Él descansó su alma en la sabiduría soberana de Dios. Descansó su alma en la sabiduría soberana de Dios. Dice el texto en el versículo 39b de Mateo 26,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué humildad la de nuestro Dios bendito. Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo. En medio de su agonía, en medio de su sufrimiento, Él no se quedó quieto. Él no demandó a Dios que se hicieran las cosas como Él quería, sino que Él humildemente expresó sus sufrimientos delante de Dios y le dijo: Señor, que sea como tú quieras, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, porque Él sabía que el Dios Padre, el soberano Dios Padre, en su providencia, tiene el poder de transformar la situación más terrible y más amarga en una situación dulce y agradable. ¿O acaso la muerte de Jesús no fue el acto más terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad? El acto más horrendo, el único ser inocente que ha existido en toda la historia del mundo, padeció asesinado. Fue una masacre. Lo crucificaron. El peor acto que ha ocurrido. Y de ese horrible acto, Dios trajo el acto de amor más glorioso: la salvación del alma de cada uno de nosotros. A través de la matanza del Cordero puro e inocente, Dios transformó ese acto en el amor más sublime, la evidencia más clara del amor de Dios con nosotros los pecadores. Qué bueno que Cristo dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. En medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras tristezas, descansemos en aquel que usa todas las cosas para el bien de su pueblo. Como lo veíamos en la clase de la providencia, Dios usa las aflicciones de los santos, Dios usa los pecados de su propio pueblo, el sufrimiento, para hacer que ellos sean cada vez más dependientes de Cristo y más iguales a Él. ¿O acaso cuando sufrimos no es cuando más oramos? Es cuando más nos acercamos a Dios y nos mantenemos en oración. Es más cuando meditamos en lo breve que es esta vida y lo que necesitamos realmente de la gracia. ¿Acaso no es en el momento cuando sufrimos que somos más compasivos con los que sufren? Mis hermanos, nadie sabe aconsejar mejor a alguien que ha perdido un familiar como aquel que ha experimentado una pérdida. Nadie sabe lo que se siente no poder tener hijos como aquel que lo ha experimentado. Muchas veces nuestros consejos son superficiales, pero aquel que ha experimentado el dolor de una pérdida, aquel que ha experimentado el dolor de una tristeza, de un sufrimiento, de una agonía, él sabe lo que se siente sentirse así. Aquellos que han experimentado dolor, que han experimentado sufrimiento, a menudo son los que por la gracia de Dios son los más capacitados para consolar. Por lo tanto, si estás experimentando sufrimiento, si estás experimentando dolor y sabes cómo te duele y sabes lo terrible que es y sabes la agonía y la tristeza profunda que trae a tu alma, descansa en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios y dile: Dios, usa mi sufrimiento, usa mi aflicción para expandir tu gloria. Usa mi aflicción para expandir tu gloria. Trae gloria a tu nombre en medio de mi aflicción, dice un himno. Por lo tanto, si estás sufriendo, descansa en el buen Dios soberano que tiene cuidado de ti, porque te está haciendo cada vez más igual a Cristo, te está haciendo dependiente de Cristo, te está capacitando para consolar de una manera que nunca lo hubieses hecho si no hubieses experimentado ese sufrimiento. Te está dando amor, gracia y paciencia, y al mismo tiempo tienes la garantía de que Dios enjugará toda lágrima. Mis hermanos, en sexto lugar y en último lugar, Cristo fijó su mirada en la gloriosa gracia futura que le esperaba al otro lado de la cruz. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 2.
Hebreos capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, gracias a este pasaje, nosotros podemos entender y podemos ver la claridad de la actitud que tuvo Jesús en medio de su sufrimiento. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él en medio de su sufrimiento, él puso su mirada en el gozo que le esperaba. Él se sentaría nuevamente a la diestra de Dios y por medio de su muerte, él perdonaría el pecado de su pueblo. Por el derramamiento de su sangre, él purificaría a un grupo de personas de todas sus maldades. Por medio de su resurrección, él garantiza que también nosotros resucitaremos y estaremos con él. Mis hermanos, mis hermanas que están acá, en medio de nuestro sufrimiento, ¿a quién estamos mirando? ¿Estamos mirando las circunstancias? ¿Estamos mirando el problema? Pues yo quiero hoy persuadirte de que mira la recompensa y mira el gozo que te espera después de todo este sufrimiento. Y para eso quiero compartirte varias promesas que son hechas por Dios, por Cristo para ti. Y esas promesas están en las Escrituras. Voy a citar varios pasajes de las Escrituras y a medida que los lea quiero que medites en ellos, quiero que medites en el gozo que Cristo, que Dios tiene preparado para ti, para que de esa manera puedas soportar el sufrimiento como Cristo lo soportó. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que al que venciere, Dios le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Después, si vences, si permaneces fiel, el Señor te dará a comer del árbol de la vida. Dice Apocalipsis 21, 4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Dice Apocalipsis 2, versículos 26 y 28, que al que venciere y guarde sus obras hasta el fin, Dios le dará autoridad sobre las naciones, que las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice Cristo que el que venciere será vestido con vestiduras blancas, que no borrará su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Cristo mismo dirá tu nombre a voz populi delante de toda la creación, del cielo, del infierno, de todas las criaturas, y Él dirá, Él es mío, bienaventurado seas. Te confieso delante del Padre y de todos los ángeles, bienaventurado seas, hijo mío, ven, siervo mío, al gozo de tu Señor. Yo enjugaré cada una de tus lágrimas, yo te daré de comer del árbol de la vida. Dice también en Apocalipsis 3, que al que venciere, Cristo lo hará columna en el templo de su Dios, que nunca más saldrá de allí, que escribirá sobre él el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios. Dice Apocalipsis 3:21, que el que venciere le dará que se siente junto a él en su trono, así como él ha vencido también y se ha sentado con su Padre en su trono. Mis hermanos, después de esta breve tribulación momentánea, como decía Pablo, nos queda un excelente peso de gloria. Cuando nosotros vemos nuestro sufrimiento a la luz de la eternidad, podemos soportarlo. Podemos soportar el sufrimiento porque sabemos que del otro lado de la eternidad tú te sentarás junto a Cristo por toda la eternidad. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Todas nuestras aflicciones habrán pasado.
Por eso Pablo decía, por tanto no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y aunque estamos atribulados en todo, no estamos angustiados. Aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. Aunque estamos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque estamos derribados, no somos destruidos. Mi hermano y mi hermana que estás acá y que estás sufriendo, que has sufrido o que vas a experimentar el sufrimiento, resiste. Resiste. Fija tu mirada en la recompensa. Fija tu mirada en el gozo que Cristo tiene preparado para ti. Este sufrimiento pronto acabará. Esta vida temporal es corta. Pronto experimentaremos gozo sin límite, alegría desbordante y estaremos eternamente junto a Cristo. Amén. Mis hermanos, hemos visto ya 6 maneras con las que Cristo enfrentó y venció la depresión. Vimos que eligió a algunos amigos cercanos para que estuvieran con él. Vimos que abrió su alma con ellos. Vimos que no solamente abrió su alma con ellos, sino que le pidió su intercesión, que oraran y velaran con él. Vimos también que derramó su corazón delante de su Padre, oraba al Padre. Vimos que descansó en la sabiduría soberana de Dios. Y en último lugar, vimos que fijó su mirada en la gloriosa gracia futura que le esperaba al otro lado de la cruz. Para terminar, vimos que Jesús enfrentó tristeza, sí la enfrentó. Vimos que Jesús padeció sufrimiento y sí lo padeció, pero Él no eligió el camino de la autocompasión. Jesús nos muestra otro camino. Este camino no es pasivo, este camino no nos libra del dolor, pero este camino es el más glorioso, que es seguirlo a Él. Busquen amigos espirituales en quien confíen. Abran su corazón con ellos. Pídanle que les ayude a caminar y a luchar en medio de la tristeza. Descansen en la soberanía gracia de Dios, clamando a Él en todo tiempo. Y por último, no aparten su mirada del gozo que cada uno de ustedes va a recibir. Oremos. Señor Jesús, nos podemos acercar a ti con confianza, Señor, porque tú fuiste tentado como nosotros y tú experimentaste el sufrimiento como nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque en todo nos dejas un modelo a seguir. Gracias, Señor, porque tú eres el glorioso Hijo de Dios perfecto y sin embargo buscaste amigos imperfectos para abrir tu corazón. Ayúdanos a abrir nuestros corazones con nuestros amigos. Ayúdanos a cultivar amistades con las cuales podamos ser débiles y transparentes. Ayúdanos a clamar al Padre en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a descansar, que el camino por el cual tú nos has hecho andar es un camino de gozo y de alegría, y que tal como cantamos, aunque parezca amargo, será dulce al brotar, Señor. Tú solo te interpretarás, Señor, pero confiamos en ti, que eres un Dios bueno y soberano, y que al final de este camino nos espera un gozo indescriptible. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el gozo indescriptible. Ayúdanos a entender que el gozo es estar contigo, Señor. Tú enjugarás nuestras lágrimas y estaremos contigo en toda la eternidad. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que sufren y consuélalos y ayúdanos a consolar, Señor. Todas estas cosas te las pedimos. Amén.